estaba camino a depositar. Y de igual forma, el señor Rafael Antonio Peralta Lora ha podido ser vinculado en los hechos, partiendo de no solamente la admisión del mismo a través de un testimonio que diera y fuera grabado. La defensa alega que vulnerando todos sus derechos, sin embargo, tal vulneración no pudo ser demostrada, y de lo que se evidencia del video pudimos verificar que fueron libres y voluntarios, y también otros aspectos que serán desarrollados en la sentencia por escrito. Entonces, viendo que lo declarado por el imputado se corrobora con lo visualizado en los videos y también con las demás pruebas documentales y testimoniales que se verifican aquí, y que tampoco ninguno de los dos han demostrado mediante pruebas algún tipo de coartada o han desvirtuado de manera contundente alguna de las pruebas, entendemos que lo que aquí se ha presentado ha sido suficiente para demostrar con certeza lo ocurrido. Respecto a la calificación jurídica, ciertamente hicimos una adecuación por robo cometido por dos o más personas, ejerciendo violencia, portando armas, eso sí, en asociación de malhechores, excluyendo lo relativo al artículo 385 del Código Penal y la ley 36, porque no fue presentada ningún arma al respecto. Sin embargo, esto no implica ni desvirtúa de que ciertamente hubo un arma utilizada en la comisión del robo. Ahora, lo del tipo penal especial, relativo al porte ilegal que contempla la ley 36, exige que para retener ese, independientemente de los demás, necesitaríamos un arma para visualizar las características de las mismas, y es por esto que quedaría excluida. Dicho esto, entendemos que los hechos han sido graves, y tomando en cuenta el nivel de participación de cada uno de los imputados y la actitud de Rafael Antonio Peralta, hemos establecido una pena individualizada, es decir, tomando en cuenta esos elementos, no generalizada como la dio el Ministerio Público. Los demás motivos estarán la sentencia que les será notificada, y a partir de eso entonces se abre el plazo de la apelación para aquella parte que no esté conforme con la decisión emitida en el día de hoy. Dicho esto, señores Rafael Antonio Peralta Lora y Brian Peter Félix Paulino, este tribunal los declara culpables de violar los artículos 379, 382, 386, numeral 2, 265 y 266 del Código Penal, y condena a Rafael Antonio Peralta a una pena de 10 años de prisión y a Brian Peter Félix Paulino a una pena de 20 años de prisión en la victoria, compensando las costas penales y ordenando el decomiso de las pruebas materiales, quedando rechazados los incidentes de inconstitucionalidad y nulidad del proceso. La lectura es para el 22 de agosto. A partir de ahí, correrán los plazos una vez les sea entregado. Es cuando podemos continuar con los Crimen. Caso número 7. Gilberto Ramírez Jiménez, alias X.